El sufrimiento y la injusticia son relatos familiares que se reconocen fácilmente en las noticias, en las redes sociales, en los programas de televisión y también en el mundo real que nos rodea. A menudo nos preguntamos también ¿por qué? Cuando consideramos el compromiso, y ahora tengo que hacer un clic aquí. Así. Cuando consideramos el compromiso y el lugar de Dios en este mundo, los estudiosos hablan de teodicea cuando analizan la intersección entre el sufrimiento humano y la justicia divina. El término fue introducido por el filósofo, acá lo encontramos nuevamente, los alemanes y teólogo Gottfried Leibniz en 1710 en el contexto del pensamiento Enlightenment y Post-Enlightenment y en palabras del estudioso del Antiguo Testamento James Crenshaw, aquí viene la cita, se puede entender como el intento de defender la justicia divina ante fenómenos aberrantes que parecen indicar la indiferencia u hostilidad de la deidad, Dios, hacia las personas virtuosas. Puede que el término se popularizará en 1710, pero los temas y cuestiones que lo sustentan son tan antiguos como el planeta Tierra y han encontrado numerosas expresiones en textos bíblicos, por ejemplo, en los llamados salmos de la inocencia que destacan la propia integridad e inocencia y preguntan ¿por qué Dios me está pasando eso? Salmos 17, 26, 59 y hay muchos más. Y también en textos extrabíblicos. Es un tema que realmente afecta a todos. Mi hipótesis de trabajo para esta presentación es que el ritual bíblico proporciona una respuesta importante para comprender la realidad y del sufrimiento y la injusticia en este mundo, al tiempo que ofrece un marco para entender cómo las Escrituras prevén resolver las tensiones inherentes a la teodicea. Las legislaciones y motivos centrales del santuario que prevalecen en todo el Antiguo Testamento y se repiten en el Nuevo podrían considerarse en el marco de la teodicea. Las múltiples funciones y dimensiones del ritual ofrecen una perspectiva intrigante para leer el ritual en el contexto de la teodicea. Además, parece que comprender los acontecimientos, momentos o relaciones que desencadenan una respuesta ritual puede ser útil en el contexto de nuestro estudio. Este estudio ofrecerá una breve sinopsis de los elementos clave del ritual. Tras una visión general de los retos que plantea la exploración de rituales que solo se describen en textos antiguos, me centraré en el ritual anual del Día de la Expiación descrito en Levítico 16. En cuanto a su significado para la eliminación del pecado y la culpa del santuario para el antiguo Israel y su potencial para ilustrar la cuestión más amplia de la justicia divina y el plan de salvación. El ministerio de Jesús se describe a menudo en el Nuevo Testamento en términos de categorías sacrificiales. Juan el Bautista lo describe como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Palabras como expiación, sacrificio u ofrenda forman parte importante del vocabulario de los autores del Nuevo Testamento. El propio Jesús habla de sí mismo como el templo viviente en Juan 2. Todas estas observaciones parecen apuntar a la importancia del sacrificio y el ritual en el contexto más amplio de un conflicto cósmico entre el bien y el mal. El ritual como constructo dinámico. Aquí algunos elementos clave del ritual. Yo estoy volando sobre eso. Con mis alumnos pasamos semanas con eso.
El ritual es una construcción dinámica. La acción es el núcleo del ritual, aunque no sea el ritual en sí, porque una acción en el lugar equivocado no resulta con el resultado correcto. La acción ritual es un símbolo público o, en menor medida, también privado. También existen rituales privados, particulares, y se relaciona sistemáticamente con otros elementos importantes del ritual, como los objetos, los participantes, el espacio y el tiempo. Y aquí ustedes pueden ver unos 9. Los niveles de interacción dependen del ritual concreto y del contexto cultural e histórico más amplio. La acción ritual requiere tiempo ritual para transcurrir. Tienen que pasar minutos o horas, días o semanas para que el ritual se desarrolle y sea efectivo. La acción ritual necesita desarrollarse en el espacio e implica movimiento. Un ritual puede transformar un espacio común en un espacio sagrado. Este espacio ritual o sagrado puede afectar a la arquitectura, pero también puede ser móvil o relativo. Y aquí hay muchas notas de pie de página que ustedes pueden leer después. O existir solo conceptualmente, es decir, en la mente de los participantes en el ritual. Los participantes en un ritual pueden ser estáticos o dinámicos en su interacción, pueden desplazarse, permanecer inmóviles, perderse de vista, adoptar una posición dominante y, en general, verse afectados por el resultado del ritual. Por ejemplo, un sacerdote durante el ritual de ordenación, capítulo 8 de Levítico, o un leproso tras el ritual de la purificación prescrito, son afectados por el ritual mismo. Todas estas observaciones anteriores relativas al ritual per se y al ritual bíblico en particular se basan principalmente en textos, la Biblia en nuestro caso, que suelen ser una instantánea de la acción, escritos de un modo prescriptivo o descriptivo que exigen que el lector moderno descifre e interactúe con una realidad que está muy alejada de nuestra visión del mundo y realidad occidentales actuales. Y aquí tengo algunas páginas donde hablo sobre el problema de cómo podemos leer algo que es en cierta medida muy extraño para nosotros, por lo menos para mí, viniendo de un lugar occidental, Alemania, y me parece España también es parte de este círculo, es algo que no es tan común, aunque he notado cuando enseñaba en contextos distintos, orientales, que en otras culturas, eso es más fácil de hacer el nexo, la conexión con un ritual bíblico, porque se entiende más la vida en un contexto ritual. Aunque no siempre es fácil superar estos retos, ser consciente de su existencia ayudará al investigador a abordar el tema con más humildad. Y eso nos hace bien a todos, especialmente los eruditos, llegar al texto bíblico con humildad. Comprender un acontecimiento ritual dinámico mediante la lectura de un texto estático, texto que ya no se puede cambiar, no siempre es fácil, pero es importante una vez que apreciamos los textos rituales bíblicos no solo como construcciones ideológicas, como la mayor parte de eruditos lo hacen hoy, desprovistas de toda realidad, sino más bien como una instantánea histórica o un Momentaufnahme, un clic que requiere utilizar todas las fuentes de datos disponibles, pero que es realmente un clic, una instantánea de una realidad y un pensamiento particular existente. Hay muchos puntos de activación de los rituales, porque siempre hay la pregunta, ¿y cuándo comienzan? ¿Y por qué tenemos ahora
responder con un ritual. Algunos tienen que ver con el tiempo y los calendarios, como por ejemplo la secuencia calendárica judía de fiestas que implican rituales específicos, o por ejemplo el tamid, el diario, el sacrificio matutino y vespertino. Mientras que otros dependen de contextos vitales cambiantes y suelen asociarse a ritos de paso. Un rito de paso es un cumpleaños, por ejemplo, una boda, un rito de paso. Los rituales de mayoría de edad, los rituales matrimoniales y los rituales funerarios suelen considerarse ritos de paso, ya que marcan el paso de un estado a otro estado y contienen elementos de separación, transición e incorporación. La circuncisión masculina en el Antiguo Testamento como signo del pacto es un buen ejemplo que generalmente tenía lugar al 8º día del nacimiento del hijo varón. Y aquí hay textos bíblicos que sugieren eso. Sin embargo, algunos pasajes bíblicos describen la circuncisión a una edad mucho más tardía, generalmente como respuesta a una estipulación específica del pacto o como parte de un movimiento de reforma, por ejemplo en Josué 5, 3-8. El punto desencadenante más relevante, al menos para nuestro estudio actual sobre la teodicea, tiene que ver con la capacidad de un ritual para resolver problemas. Pecado. La legislación sobre sacrificios de la Biblia hebrea parece entrar en esta categoría y tiene implicaciones tanto personales o privadas como también comunitarias o colectivas. En otras palabras, el ritual afecta a mí mismo, el individuo, pero también afecta a una comunidad, el pueblo. Sin suscribir una teoría general del sacrificio que pase por alto la naturaleza multivalente de las ofrendas en la Biblia hebrea, debemos reconocer que los sacrificios representaban un elemento clave del sistema religioso israelita. Algunas de estas ofrendas implicaban la purificación de personas o lugares, mientras que otras celebraban el agradecimiento o la gratitud en el contexto de una comunidad más amplia. La hatat, o la ofrenda por el pecado, también traducida como ofrenda de purificación, en algunos casos relacionados con la eliminación de impurezas materiales, está estrechamente asociada con el pecado y sus repercusiones. Cuando un israelita reconocía que había pecado inadvertidamente, en otras palabras, sin planificar eso, porque no hay sacrificio para eso, interesantemente. Y quebrantado las leyes de Adonai o de Yahweh, debía presentar un sacrificio específico, es decir, la ofrenda hatat, para que el individuo pudiera volver a formar parte de la comunidad. Este sacrificio demostraba públicamente la gravedad del pecado, así como la eliminación del pecado del pecador. Sin embargo, a la luz del ritual del día de la expiación, en el Levítico 16, la purificación del culpable era solo proléptica, anticipada, ya que se quería una limpieza anual del santuario. Esto se basa en Levítico 16, que dice literalmente, y él, es decir, el sumo sacerdote, expía sobre el santuario la inmundicia de los hijos de Israel y sus transgresiones según todos sus pecados. Debido a la pegajosidad del pecado, se requería una limpieza anual y todos entendemos eso. Si tenemos casa o algo que tiene que ser limpiado cada semana y una vez por año podría ser un poquito más seriamente.
Debido a la pegajosidad del pecado, se requería una limpieza anual del santuario que eliminara los pecados de los israelitas que habían manchado de facto el santuario. En esta segunda fase del proceso ritual, que ilustra el perdón y la limpieza divinos, la que debemos considerar cuando pensamos en la justificación divina o la teodicea, en el contexto del pecado y el sufrimiento y el dolor y la miseria que la humanidad ha experimentado desde la caída. El ritual del día de la expiación ilustra esta actividad de reestablecimiento o limpieza en la que el segundo macho cabrío, sobre cuya cabeza se habían confesado todos los pecados y todas las transgresiones de los israelitas, según Levíticos 16, 21, es tomado tras la limpieza del santuario y conducido al desierto para no volver jamás. Azazel, su nombre, no es un animal de sacrificio, sino el portador de todos los pecados de Israel para él que no hay retorno posible. El perdón de Yahweh queda prácticamente ilustrado, y así la santidad del santuario. Cada ofrenda y cada ritual del día de la expiación dejaban claro que Dios siempre aplica su justicia contra el pecado, pero también muestra misericordia y una salida al pecador. Y hemos recorrido un poquito juntos esta mañana Pablo en Romanos, como él también mira este proceso o describe este proceso. Esto, según J. Sklar, un erudito del Antiguo Testamento, cita, deja claro que un día derrotará al pecado completa y finalmente, a través de la semilla de la humanidad, a través de Jesús. Interesante encontrar esta cita en una publicación de Oxford. El sacrificio de Jesús representa la respuesta definitiva de Dios a la cuestión de la justicia y la rectitud divinas ante el sufrimiento y la injusticia humanos. Dios se ofreció a sí mismo para desatar el nudo gordiano que el pecado había traído al mundo. Como adventistas, hemos debatido a menudo el centro de la teología adventista. Se han sugerido diferentes puntos focales, aunque la mayoría de los eruditos adventistas preferían un enfoque multifocal. Gerhard Hasel hizo un buen caso un buen argumento para eso, que incluya un conjunto de temas teológicos importantes, no solamente un tema, sino un conjunto importante, en lugar de un enfoque unidimensional. Aunque el motivo del santuario es muy importante y conecta en su dimensión de sombra y cumplimiento no solo la Biblia hebrea y el Nuevo Testamento griego, parece también requerir una metanarrativa que conecte el santuario con un marco más amplio. La perspectiva del gran conflicto me parece que ofrece esa metanarrativa. Forma parte de lo que John Peckham, ya lo escuchamos esta mañana en Daniel, creo, ha llamado un enfoque canónico sistemático, pues ofrece respuestas a preguntas teológicas relevantes como, aquí vienen algunas preguntas, ¿qué tipo de Dios presupone y explica el santuario y sus rituales asociados? ¿Qué nos dice el santuario en el marco del gran conflicto sobre la naturaleza del ministerio y las obras de Cristo? ¿Qué visión de la humanidad y del pecado puede discernirse y qué nos transmite sobre la expiación y la salvación?
En particular, la primera pregunta sobre el tipo de Dios, el Gottesbild, que se presupone y explica en las Escrituras, es relevante para nuestro actual enfoque de la teodicea. El punto de partida de la Biblia respecto al carácter de Dios es la afirmación de que Él es amor, ¿no es cierto? Y aquí hay una lista de textos muy largos que tengo aquí, comenzando en el Antiguo Testamento, llegando al Nuevo Testamento. Dios es amor, así es. Y que este amor determina su relación con este mundo y la humanidad. Este punto de partida es distinto de otros puntos de vista, más modernos o científicos, en los que Dios podría ser no existente. O, por lo tanto, si no existe, también irrelevante. La ciencia suele asociarse a esta perspectiva. O Dios es distante o desinteresado. A lo que es peor, Él es cruel. El sufrimiento y la injusticia desde este punto de vista de Dios pondrían el foco de atención en el carácter de Dios o en su falta de carácter, que es irónicamente también el gran tema y la cuestión asociada con la perspectiva del gran conflicto. Si Dios es amor y si está verdaderamente interesado en este mundo y sus habitantes, entonces el sufrimiento humano también le afecta a Él, sobre todo teniendo en cuenta que las Escrituras afirman que Él es el Creador. Sin embargo, la entrada del pecado como consecuencia de la capacidad de la humanidad para elegir libremente el bien o el mal cambió, por completo el panorama. Un paraíso perfecto se transformó en un escenario en el que el pecado penetró en todos los rincones del planeta y afectó a todos los seres humanos. Y nosotros lo sentimos todos los días. La muerte es la consecuencia del pecado. Y aquí nuevamente los textos que ya hemos escuchado esta mañana. Génesis 2:7, Romanos 6:23. Y el sistema de rituales que involucra la muerte de un animal muestra la mediación expiatoria de Dios como un modelo en miniatura. A diferencia de otras ofrendas de sacrificio dadas parcialmente a los sacerdotes o levitas o compartidas entre los adorantes, hubo un buen número de diferentes tipos de sacrificios. El ritual del día de la expiación, incluidas sus ofrendas, reconocía la mancha de pecado en el santuario e ilustraba su limpieza, transfiriendo todas las manchas de pecado a Azazel, el macho cabrío que representaba a Satanás y que fue conducido al desierto para morir ahí. El santuario bíblico tenía una serie de funciones, incluyendo también dirección y el lugar donde Dios quería reunirse con su pueblo. Éxodo 25, versículo 8, destaca eso. Haga un santuario para que yo pueda morar con ustedes. Su construcción se basaba en una realidad más significativa y real que una tienda en el desierto o un templo en una montaña. La epístola a los hebreos y otros textos bíblicos tratan con más detalle la función y la importancia del santuario celestial. En el Nuevo Testamento,
la muerte de Jesús se describe, aquí una cita, hay muchos, en Efesios 5:2, en un lenguaje ritual muy familiar que se basa en la Biblia hebrea, y aquí viene la cita de Efesios, como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ese es el lenguaje del Antiguo Testamento que Pablo cita en este momento. Solo la muerte de Jesús ofreció una mediación verdadera y una solución real al problema del pecado, a diferencia de los tipos de ofrendas y rituales dados a Israel en el periodo del Antiguo Testamento. La venida de Jesús como el Dios hombre ilustra claramente el carácter del amor de Dios, porque Él era verdaderamente Emmanuel, Dios con nosotros. En Él, el lugar y la acción se unieron para formar el perfecto templo viviente y sacrificio vivo o real. Fue capaz de comunicar claramente el carácter de Dios, tan difamado por Satanás desde el principio, y también de proporcionar el sacrificio que era el verdadero y que podía ofrecer la salvación eterna. En Jesús, la salvación anticipada por tipos y modelos se hizo finalmente real. Y hay que decir amén para eso. Aunque podemos ver en las Escrituras las poderosas obras de Dios para salvar a un mundo perdido y también experimentarlo en nuestras propias vidas, también nos enfrentamos al Dios que permanece en silencio o se siente incluso ausente ante el mal perpetrado por los seres humanos o las devastadoras catástrofes naturales que afectan a millones de personas. Esta tensión es una tensión que también nosotros experimentamos. Esta tensión entre el ahora y el todavía no se anticipa en la limpieza anual del día de la expiación del Antiguo Testamento, de los pecados que habían manchado el santuario a lo largo del año. Como ya se ha señalado, el momento oportuno es significativo cuando se trata de la resolución de conflictos en un sistema ritual. Tiene que ser el momento correcto. El tiempo de Dios fue perfecto cuando se produjo la llegada del Mesías. Gálatas describe eso en Gálatas 4:4. También Daniel capítulo 9, 24 al 27. Y también lo fue cuando el Cordero de Dios, sin mancha, fue inmolado por los pecados del mundo y nos ofreció una visión del carácter de Dios, invitándonos a cada uno de nosotros a responder. Los textos rituales bíblicos pueden ayudarnos a dar un poco más de sentido a un mundo muchas veces sin sentido. Podemos saber que, como en cualquier ritual, el paso B sigue al paso A, no se comienza con el paso B. Y luego es sucedido por el paso C, A, B. Hay una secuencia, hay reglas, hay estructuras. Y que el lugar y el tiempo no son coincidentes, sino parte integrante de la creación de sentido. Así entendido, el ritual se convierte en una teología estructurada. Aunque los protestantes, incluyendo también los adventistas, han tenido a menudo una postura muy negativa hacia el ritual y la liturgia, el ritual puede ofrecer un marco muy útil para quienes tratan de comprender el papel que desempeña Dios en este conflicto cósmico. No está distante ni alejado, sino totalmente comprometido a salvar un mundo que parece estar girando
fuera de control al tiempo que ofrece a su creación lo que solo el amor puede dar, a saber, la libertad de elección. Este libre albedrío ya se presupone en el plan divino de salvación. ¿Por qué? Porque Dios siempre se atiene a las reglas. Otra característica compartida con los rituales eficaces. En un mundo confuso y herido, el texto ritual bíblico puede ayudar a ordenar el caos y a apuntar hacia soluciones cósmicas y personales, hacia el fin del dolor y el sufrimiento. Muchísimas gracias.